tardes a todas. Muchas gracias por participar de esta actividad. Vamos a comenzar esta tardecita hermosa de invierno en Rosario. Primero agradeciéndoles la presencia a todas por estar hoy y también avisándoles que estamos haciendo streaming en las redes de Ciudad Futura, así que todos los que no pudieron venir y nos quieren seguir lo van a poder hacer ahí. Vamos a comenzar esta actividad entregándole una mención de visitante distinguido a Gerardo Pisarello, que lo tenemos con nosotros. Un fuerte aplauso, vicealcalde de Barcelona. Un enorme placer tenerlo en nuestra casa. Y para eso vamos a invitar a que se suban a los concejales y concejalas de la ciudad de Rosario, Juan Monteverde, Pedro Salinas, Karen Tepp, Eduardo Trasante y María Eugenia Schmuck. Un fuerte aplauso también a todos ellos. Bueno, eso en realidad es un pequeño presente, una forma si bien es un papel, digamos, medio burocrático, pero en realidad es más que nada un abrazo para decirte bienvenido a nuestra ciudad, a nuestra casa particularmente también. Y yo pensaba en tu llegada y en esta actividad y en el nombre de esta actividad, Ciudades sin Miedo. Justo ayer salió en la tapa de la revista del diario La Nación una foto de una puerta toda baleada y decía Rosario, la ciudad del silencio y el miedo, producto de toda la situación que vive Rosario con el narcotráfico y demás. Y pensaba en lo importante de tu llegada y lo importante de esta actividad. Digo, me parece que si algo, en medio del retroceso que estamos viviendo, lo único que avanza del movimiento de mujeres, y si algo nos enseñó a todos y a todas el movimiento de mujeres, es a romper el silencio y a no callarse. Y cómo tiene que ver el silencio con el miedo y construir ciudades sin miedo. Por eso creo que sintetiza mucho la etapa de ayer de cómo está hoy Rosario, por qué la tenemos que cambiar y cómo también poder cambiar el mundo desde la ciudad. Y lo primero que hay que hacer es perder el miedo. Y gracias por ayudarnos también a perder el miedo y a recuperar la esperanza. Barcelona, el movimiento municipalista en el mundo es hoy una esperanza entre tanta angustia, así que bueno, ese es nuestro humilde aporte, esa caricia, y esperamos que esto les guste y les sirva a todos para cambiar el mundo y cambiar nuestra casa. Gracias. Bueno, también vamos a aprovechar para agradecer la visita de Marcelo Expósito, que está con nosotros, que nos agarró imprevisto, pero también un placer tenerlo acá. El público ahí lo aclama. Bueno, y ahora sí vamos a dar comienzo a esta actividad, Ciudades sin Miedo, el movimiento municipalista frente al avance neoliberal, para poder discutir con nuestros invitados muchas temáticas que seguramente nos interesan a todas. Invitamos también a Franco Bartolacci, decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, vamos a estar conversando con nuestros tres invitados. Bien, bueno, antes igual de comenzar con la actividad, no podemos dejar de recordar a una de nuestras abuelas que
que se fue hoy, así que bueno, también aprovechar esto como un momento de reconocimiento a Chicha Mariani. Y bueno. Es verdad, todos arriba. Merecido reconocimiento a nuestra abuela. Y bueno, indudablemente como hijas y como hijos del Nunca Más, que creo que un poquito somos todas las que estamos acá hoy, nos parecía interesante empezar a hacer un recorrido, no para nadie, no muy histórico, digamos, pero sí necesario, una lectura política que nos permita ver, les pregunto a nuestros tres invitados, ¿cuáles son esas claves que consideran más potentes para leer, para analizar este contexto de avance neoliberal que podemos ver en América Latina, que podemos ver en Estados Unidos, que podemos ver en Europa, a nivel internacional y por supuesto que también nacional, fuertemente en Argentina? Así que bueno, primero empezar a compartir esas claves o esas lecturas políticas de un contexto por ahora bastante angustiante. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que, bueno, para mí es un placer enorme, primero estar en un lugar donde la gente se pone de pie para aplaudir a las abuelas, es estar en casa siempre. Tengo una sensación extraña, una sensación rara. Llevaba casi 6 años sin venir al país y después de la experiencia que tuvimos en Barcelona, cuando entré aquí a Distrito 7, tenía esa sensación por un lado, ¿no? Como en la canción de Charlie, yo pensaba, pero nosotros somos los Salieris de Ciudad Futura en esto, porque a mí me hubiera encantado tener tiempo fuera de la institución para generar este tipo de espacios, ¿no? Que lo comentaba con Marcelo, le decía, ahora, pero en Barcelona no tenemos esto, ¿no? Bueno, entre otras razones no los tenemos porque nos vimos abocados a entrar a las instituciones a gestionar gente que no habíamos tenido esa experiencia, que sorprendimos, que aprovechamos una grieta que se generó en un momento de crisis, de esa larga noche neoliberal que ya lleva más de 5 décadas, ¿no? Asolando al planeta, en realidad, y que nos permitió sorprenderlos, pero también nos sorprendió a nosotros mismos, ¿no? Que eso forma parte incluso de la reflexión sobre la que nos encontramos ahora, y donde a veces, desde dentro de las instituciones, echamos mucho en falta esto que yo me encuentro aquí esta noche, ¿no? Gente organizada fuera de la institución, gente desarrollando instituciones propias, político-culturales, sociales, que ayuden a que las pocas palancas que uno tiene en la institución y que ayudan a abrir caminos sirvan para que esa autoorganización se refuerce, porque esa autoorganización no se genera nunca desde la institución. La institución puede dar oxígeno, puede abrir caminos, puede no bloquear, pero lo que se genera afuera depende mucho de lo que haga, ¿no? La gente cuando sueña, cuando se junta, cuando quiere construir más allá de lo que parecía posible. Estamos en un momento preocupante, efectivamente. Yo pertenezco a una generación que dio este salto institucional en una ciudad del sur de Europa como Barcelona, que habíamos participado en movimientos sociales vinculados a temas como la vivienda, que para nosotros era fundamental, y que en un momento dado la agresión neoliberal desde las instituciones era tan fuerte que decidimos que tal vez valía la pena intentar, ¿no? Abrir ese espacio, esa fisura que quedaba allí para intentar combatir esas políticas neoliberales. Hoy, 3 años y medio después de llegar al gobierno de la ciudad de Barcelona, como parte de un movimiento municipalista que explotó en toda España, porque como ustedes saben, eso fue Madrid, fue Valencia, fue Cádiz, ciudades tradicionalmente gobernadas por la derecha, que de pronto daban paso a nuevas candidaturas ciudadanas, encabezadas por gente que no había tenido vínculos con la política tradicional y que éramos un producto
de las plazas que estallaron en 2011. 3 años y medio después, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que el neoliberalismo y este modelo de capitalismo financiarizado, desbocado, sin límites, que no tolera ningún tipo de control, sigue manteniendo mucha fuerza. Tenemos la impresión de que es un capitalismo zombie, que es un neoliberalismo zombie, porque las recetas son las mismas, con apariencia diferente, con pintura un poco más social a veces, con pintura de novedad, de que somos el cambio. Es decir, hacen un gran esfuerzo por intentar mostrar que son el futuro. Cambiemos, innovemos, modernicemos, pero en realidad uno no deja de sentir, ¿no?, ese olor rancio de una receta que se viene intentando hace 5 décadas y que lo único que ha hecho es conducir, digamos, al planeta a una situación de mayor desigualdad, a una crisis ecológica brutal, que ha aumentado los femicidios vinculados también a esas políticas neoliberales. Y tengo que decir que en ese sentido estamos preocupados. Estamos preocupados porque lo que vemos, al menos en Europa, es que otra de las caras del neoliberalismo y de la crisis económica es el paso a la política de ese fascismo social que se ha ido generando también estos años. El fascismo social que produce el individualismo, el fascismo social que produce el enfrentamiento entre pobres, azuzar ese enfrentamiento entre pobres para no señalar a los verdaderos culpables de la crisis. Y eso en Europa está comenzando a tener expresiones institucionales. Uno mira a países que han generado tantas esperanzas, con tantos movimientos emancipadores como Italia, y ve gente que lo que está haciendo es justificando asesinatos en el Mediterráneo, con gente que está criminalizando a la población gitana. Y dice, bueno, este es el peor rostro de estas políticas neoliberales, no muy distintas a las que se comenzaron en el siglo XX, a inicios del siglo XX, cuando el capitalismo financiero dio lugar al fascismo y al nazismo, ¿no? Entonces estamos preocupados porque vemos esos elementos, ¿no? Vemos esos elementos de extrema derecha. Cuando uno habla de fascismo ya no es una forma de hablar políticamente exagerada o inflamada, sino que es una categoría política, son la gente que estaba en los años 30. Se ponen otras corbatas, no se ponen las mismas camisas que se ponían en esa época, y eso está ahí. Y lo que constatamos, como decía Juan ahora, es que las ciudades tenemos el enorme reto de intentar ser una trinchera de esperanza capaz de plantarle cara a esa ola de miedo que nos quieren imponer. Porque saben que cuando la gente se asusta, saca lo peor de sí, ¿no? Y nosotros como ciudades nos sentimos esa primera trinchera, por un lado, de resistencia contra esa ola, ya no solo, como digo, de neoliberalismo, sino de expresiones de extrema derecha que comienzan a levantarse en Europa. Es más, estamos convencidas de que somos la única alternativa, que es alternativa hoy, en el sur de Europa, municipalista, que trabaja en los barrios, que trabaja intentando generar comunidades que no sean comunidades basadas en el miedo, basadas en el aislamiento, basadas en la humillación de la gente que provocan las políticas neoliberales. Somos quizás una de las últimas esperanzas antes de que esta situación se degrade un poco más, ¿no? Se degrade incluso de manera irreversible. Y por eso somos municipalistas por convicción, porque creemos que en este momento en Europa no vemos que los estados puedan desempeñar ese papel. Los estados son agentes, digamos, muy directos de impulso de esas políticas neoliberales. No tenemos experiencias diferentes. Hoy se levantaba teóricamente las políticas de intervención sobre Grecia. Hoy Grecia es un país absolutamente devastado, donde la extrema derecha también ha crecido como consecuencia de la aplicación de esas políticas. Y lo que yo creo es eso, ¿no? Que las ciudades tenemos un gran reto por delante y que el municipalismo tiene un gran reto por delante. El municipalismo entendido no solo como algo que pasa en las instituciones. Ser municipalista no es defender gobiernos municipales, es defender el espacio local como el espacio de democratización de la democracia, de construcción de democracia política, pero también de democracia económica, de construcción de democracia feminista, de construcción de democracia ecologista. Nosotros creemos que el laboratorio municipal es el más fecundo para construir esas alternativas y que solo esas alternativas pueden frenar esa combinación de neoliberalismo zombie y autoritarismo
a los que nos enfrentamos ahora. Sabemos que la democracia simplemente liberal no pudo detener al fascismo en los años 30 del siglo XX, no lo va a hacer tampoco en el siglo XXI, y por lo tanto ese municipalismo que tiene que ser internacionalista o no será, que tiene que ser latinoamericano o no será, que tiene que estar a la altura de esos nombres que ustedes tienen colgados aquí en esa reproducción del dibujo del metro de Barcelona. Si no es esa la alternativa, vamos a tener una noche enormemente sombría. Y nosotros somos gente que no hemos nacido para vivir en noches sombrías, sino para hacer explotar la primavera, así que me parece que ese es el gran reto que tenemos por delante. Bueno, qué emoción, la verdad que tener hoy a Gerardo acá en nuestra casa, poder compartir no solamente las experiencias, las prácticas, sino también los sueños y también los desafíos, ¿no? Recién lo charlábamos hace un rato, que este era un encuentro de gente que está comprometida con su territorio, con su historia, así que íbamos a tratar de que sea una charla lo más sincera posible, sin poses. Somos gente común que está organizándose políticamente para transformar su realidad y somos parte de un mismo colectivo y de este mismo sueño que decía recién Gerardo. Tomando la pregunta de Rosita, pensaba, ¿no? Las ciudades como ese territorio de disputa, donde de alguna manera las disputas de ideas, de proyectos, de modelos, se materializan, como el territorio concreto donde la política neoliberal, las proyecciones y las utopías de las propias corporaciones económicas y demás necesitan territorializarse, necesitan materializarse. Y cómo, por lo menos desde la experiencia de Ciudad Futura, siempre fue como una batalla muy importante esto de que la política con mayúscula entienda la relevancia que tiene la política local o el espacio de las ciudades, ya no como el espacio para gestionar únicamente lo cotidiano o la idea misma de gestión, ¿no? Que es muy utilizada por la Intendencia acá, de gestionar lo existente, sino que las ciudades se empezaban a convertir en espacios de disputa concreta y por lo tanto en territorios de posible transformación. Y me parece que en esta ola de avanzada neoliberal, el desarrollo y la territorialización de las corporaciones, sobre todo de lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario en nuestras ciudades, nos ha ido dejando ciudades cada vez más desiguales y más violentas, decimos nosotros. Lamentablemente hoy hay una crisis de violencia urbana en nuestras ciudades, o por lo menos en las grandes ciudades, a lo cual yo pensaba se le agregan otras dos crisis más globales que tiene que ver, por un lado, con la crisis de la democracia representativa, algo de lo que decías vos, ¿no? Esta forma de entender la democracia en términos de representación, de un uno a uno, digamos, de esta delegación ciudadana a los políticos para que le resuelvan sus problemas, algo que en Argentina claramente entró en crisis en el 2001 y que para nosotros, si bien el sistema político en algún tiempo se pudo reconstruir, está latente, ya hay una forma de entender el vínculo de la ciudadanía con la política y con las instituciones que se transformó, que necesariamente se transformó. Esto habla mucho, ¿no? Joan Subirat, que también está participando ahora de la experiencia municipalista de Barcelona, de pensar la democracia de lo común. Digo, la sociedad se transformó, la economía se transformó, los cambios en la innovación tecnológica cambiaron nuestras prácticas de socialización, de funcionamiento, pero la política parece y las instituciones de la democracia parecen no estar adaptándose a esos cambios o no estar permeables a esos cambios. Y en los mejores de los casos, los cambios que se hacen es para mantener ese status quo, cuando en realidad hay algo que ya necesita de una transformación mucho más profunda, que es la posibilidad de pensar que el Estado ya está para expresar lo múltiple y lo diverso de nuestras sociedades y que ya no existe ese lazo de representación como quizás lo entendíamos antes. Y además creo que hay una crisis del sistema
capitalista patriarcal, ¿no? Hay una crisis ya del modo y de la división sexual del trabajo, hay una crisis de cómo las personas nos organizamos para desarrollar nuestra propia vida, y estas crisis, digo, para mí, lejos de ser un problema, son una oportunidad, ¿no? Y estamos en un momento de transición para ver hacia dónde somos capaces como sociedad de conducir estas crisis que también de alguna manera generamos, porque el 15M fue de alguna manera también hacer mucho más explosiva esa crisis de la representatividad, esa crisis de estos que están ahí ya no nos representan, y es momento de que la gente común nos organicemos y seamos capaces de entrar en las instituciones para gobernarnos a nosotros mismos y gobernarnos colectivamente. Entonces, creo que lo que abre estas crisis es la oportunidad de pensar nuevos instrumentos, nuevos mecanismos, y yo tratando de pensar desde la práctica de Ciudad Futura, creo que hay como 3 herramientas o 3 conceptos que venimos laburando y que pueden llegar a dar algún tipo, no digo de respuesta, pero sí de posibilidad para pensar cómo afrontar estas crisis, que es el municipalismo transformador, es reivindicar cada vez más la política en las ciudades, como vos bien decías, no la del gobierno de la ciudad, sino de la posibilidad que permite la política de proximidad, la política, ese poder de encontrarse con el otro para resolver lo cotidiano de una manera totalmente diferente, la gestión social de lo común, esta posibilidad que vos decías que nosotros tuvimos como movimientos sociales de desarrollar prácticas o proyectos cooperativos, asociativos, digo, que esa misma lógica que nosotros hoy desarrollamos como movimientos sociales, intentamos llevarla también a la hora de pensar las políticas públicas en la ciudad, esto de romper con la idea de que la gestión de los servicios, incluso dentro de la ciudad, tienen que ser o públicos o privados o estatales, cuando en realidad está la posibilidad de asociarse con la economía de lo común, con la economía de la gestión social, para poder garantizar el acceso a esos servicios y bienes en una ciudad. Y por el otro lado, la feminización de la política, ¿no? Esta revolución feminista que nos empieza a dar las claves acerca de cómo podemos construir un poder distinto, ya no un poder sobre, sino un poder hacer con otros y con otras de abajo hacia arriba. Me parece que ante tanta desilusión, ante tanta angustia que venimos recorriendo no solamente en nuestro continente, en nuestro país, sino también en el mundo, las experiencias municipalistas, lejos de estar presentándose como un espacio de resistencia meramente, están siendo un faro para la posibilidad de generar una alternativa distinta para los próximos años. Por eso Barcelona, para todos y cada uno de nosotras, es un faro enorme, porque así como lo fue el zapatismo años atrás, está la posibilidad de mirar que hay una posibilidad distinta de hacer y de entender la política. También Barcelona es hoy ese faro de pensar que es posible hacer de otra manera la gestión de las ciudades, la gestión de lo público y la gobernanza entre cada uno de nosotros en conjunto. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos acá, Gerardo, y un abrazo enorme siempre a todos los compañeros y compañeras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un enorme placer compartir con muchos compañeros y compañeras con los que pensamos, interpretamos y nos comprometemos desde un mismo lugar, y poder compartir además el honor de esta visita, ¿no? Ustedes saben además que Gerardo va a ser reconocido con el título de doctor honoris causa por nuestra universidad mañana a la tarde en el ECU. Yo suelo decir que en general la universidad y las instituciones, cuando deciden reconocer a una persona, dicen mucho también sobre sí mismas, lo que quieren representar en ese reconocimiento, lo que quieren significar. Y su compromiso, su historia, su presente, tienen que ver también con eso que nosotros queremos poder ver en nuestro espejo, los universitarios particularmente, los miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencia Política. Y como esta es una tribuna política, indudablemente, hago también un paréntesis, porque como ustedes saben, y viniendo además del mundo universitario, estamos iniciando los docentes, nuestros colegas docentes, la tercera semana de paro por tiempo
indeterminado y hay un enorme esfuerzo por visibilizar una lucha que los grandes medios en general tienden a ocultar. Y me parece que es importante también que desde esta tribuna mandemos un abrazo, la solidaridad con los compañeros docentes, manifestemos a viva voz nuestro acompañamiento a su reclamo y exijamos al Gobierno Nacional una respuesta. Yo, más que una reflexión, quería, en todo caso, compartir una inquietud, una pregunta para que desde tu experiencia podamos al menos ayudarnos a dilucidar interrogantes que a mi juicio plantea la discusión de estos ejes que bien se planteaban en esta mesa. Yo creo que es muy saludable que podamos recuperar la idea de territorio como categoría política, esta idea del territorio como una geografía de la disputa, de la resistencia, de la reproducción. Me parece que lo local efectivamente aparece no solo por esta lógica de la proximidad, sino también por una respuesta a los movimientos globales muy complejos en los cuales estamos inmersos, aparece como un espacio de lo posible, de la construcción de lo posible. Tengo la sensación de que muchas veces corremos el riesgo de idealizar el territorio y la proximidad de lo local respecto de las posibilidades concretas de construcción de esa alternativa. Y en un mundo tan complejo, con dinámicas tan difíciles, con poderes tan concentrados y tan potentes que se manifiestan de manera tan dramática, quizás mi inquietud es cuánto de posibilidad efectivamente el territorio pone en evidencia para la construcción de esa alternativa, cuál es el margen de autonomía que la ciudad, como espacio de construcción de lo local y de lo político, pone en evidencia para poder dar forma. Quizás esa posibilidad esté precisamente en las redes, en estos procesos de internacionalización, quizás estén en la posibilidad de encontrar modos de construcción política alternativas como los que ustedes representan, pero que en nuestro caso siguen siendo todavía un desafío por delante. Yo tengo la sensación de que nosotros seguimos, en eso comparto con Karen, pensando la política desde fórmulas que ya no existen, pero son las que todavía imperan. Y efectivamente en un mundo que cambió sustancialmente en los últimos 3 siglos, nosotros generalmente nos seguimos pensando y autorrepresentando con las formas de representación que se definieron hace 3 siglos atrás. Y hay en la política, en general en los actores políticos, una vocación profundamente conservadora de no modificar el estado de cosas actual. Y lo que se rompe por prepotencia de laburo, por construcción desde abajo, por acumulación desde la perspectiva de lo social que irrumpe. Creo que la ciudad y el territorio como categoría política es un espacio propicio para esa manifestación. Pero desde la experiencia incipiente de Barcelona, mi interés es poder indagar cuáles son, frente a la complejidad de ese mundo que hoy es dramático y se nos presenta con su peor cara, cuáles son precisamente los márgenes de autonomía que vos percibís que existen para que esa alternativa sea viable, sea posible. ¿Y cuáles son las condiciones de posibilidad que la ciudad ofrece en ese sentido? Bueno, la verdad es una pregunta de una gran pertinencia. Digamos, porque es verdad, yo soy un convencido de que la forma Estado, tal como se concibió en el siglo XX, es una forma que es absolutamente obsoleta para resolver y para enfrentar los grandes problemas de la humanidad, y que además la forma Estado ha generado formas también, como si fuera un espejo de articulación política, el partido político entendido como una organización jerarquizada. Es decir, ha generado formas de organización social y de organización política que no nos sirven para resolver los grandes retos que tenemos por delante. Yo eso creo que es una cosa que se puede constatar, ¿no? No quiere decir que los estados no existan o que no tengan relevancia, pero creo que es una forma obsoleta que nos obliga a pensar formas distintas. Esta es una primera reflexión, ¿no? Y yo creo que aquí el municipalismo tiene mucho para decir. Pues esa política anclada, como
como decía, en lo territorial, me parece que es mucho más propicia para pensar, como decía antes, los temas de la radicalidad democrática, los temas de la horizontalidad, los temas que, digamos, el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa, ¿no? Otra forma de concebir el trabajo, los trabajos en plural, la cooperación, los cuidados, incluso la democracia económica, ¿no? No nos olvidemos que históricamente el ámbito territorial, incluso las ciudades, fueron uno de los escenarios por excelencia de irrupción de los grandes movimientos democráticos. Es verdad que el municipalismo, digamos, tiene límites, sobre todo porque el municipalismo ha estado históricamente asediado, ¿no? Y está asediado, y sobre todo en determinadas formas estatales de una manera muy clara. Nosotros, por ejemplo, en el caso de España, pues vivimos en un Estado con una tradición política, sobre todo en los últimos años, profundamente antimunicipalista. ¿Sí? Las ciudades hemos estado bajo asedio financiero, ahogo financiero, hemos sido el principal, digamos, una de las principales piezas para realizar los programas de ajuste. Hoy, los ayuntamientos, lo que nosotros llamamos las ciudades del cambio, somos, digamos, las ciudades que estamos gestionando con mayor honestidad, con mayor transparencia, incluso con mayor eficiencia, los ayuntamientos, nuestras ciudades, y sin embargo estamos siendo duramente castigadas por los gobiernos centrales que son profundamente antimunicipalistas. Y me parece que eso no solamente pasa en el caso de España, me parece que en Argentina nos encontraríamos también en una situación similar. Y sin embargo, a pesar de todo eso, es decir, a pesar de que el municipalismo también me parece a mí que tiene que ser antiestatalista en ese sentido, es decir, tenemos la obligación de intentar domesticar a los aparatos estatales, domesticarlos por las inercias burocráticas que tienen, por las inercias mercantilizadoras que tienen, para que sean otra cosa. Para mí, si el Estado tiene algún tipo de sentido, yo me imagino un Estado que sea genuinamente municipalista, y esto, digamos, no lo tenemos ahora. Yo estoy de acuerdo en que hay que intervenir en otras escalas, ¿no? Y a veces lo hablamos con compañeros de Podemos, claro que hay que poder, digamos, conquistar el aparato estatal, pero queremos que ese aparato estatal se refunde y pueda ser municipalista. Claro que hay que participar en las instancias europeas o en instancias latinoamericanas, pero para generar un tipo de institucionalidad que sea municipalista, porque el corazón del municipalismo es la radicalización de la democracia en el ámbito local, ¿no? Entonces nosotros hemos experimentado esos límites. Claro, hemos querido hacer cosas que eran de nuestra incumbencia, porque la democracia económica era de nuestra incumbencia, porque la radicalización de la democracia política era de nuestra incumbencia, y a veces no teníamos recursos o no tenemos competencias para hacerlo. Pero es de nuestra incumbencia, porque es lo que la gente nos pide cuando vamos por la calle. Yo no le puedo decir a la gente, claro, que no tengo competencia para limitar el precio de los alquileres en Barcelona, que no los tengo. Pero yo tengo que mostrar que soy capaz de hacer algo para incidir en ese ámbito, aunque sea que soy capaz de hacer sindicalismo frente a los poderes transnacionales, europeos, estatales, y dejarme la piel para mostrar que esa es una reivindicación básica para que la vida en la ciudad, en el territorio, no acabe totalmente destrozada, ¿no? Entonces ahí a mí me parece que tiene una dimensión muy importante lo que podamos hacer las redes de ciudades o el sindicalismo municipalista, incluso, ¿no?, internacional. Nosotros, por ejemplo, uno va a Barcelona y uno de los grandes ejes que tenemos de confrontación política es con los grandes lobbies que operan en la ciudad, ¿no? Uno se levanta en Barcelona, en este nuevo capitalismo financiarizado que además es un capitalismo digital, un capitalismo que opera a partir de, como decía Karen muy bien, ¿no?, de una revolución tecnológica que está alterando las formas de producir, las formas de transportarnos, las formas de consumir. Hoy veía que la Corte Suprema Argentina sacó una sentencia sobre Uber, ¿no? Pero ¿qué hacemos las ciudades con Uber, con Airbnb, con los chicos que trabajan y las chicas que trabajan en Globo, en Deliveroo, ¿no? Bueno, la economía hoy está atravesada por eso. Y en las ciudades tenemos que dar respuestas a eso, a veces con herramientas propias y a veces presionando en otras escalas. Entonces nosotros cuando Airbnb, por ejemplo, comenzó a operar en Barcelona, lo primero que dijimos es, no tenemos problemas con las plataformas digitales como instrumento tecnológico, pero sí tenemos problemas en que esas plataformas digitales se utilicen
para evadir impuestos, se utilicen para atacar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, para precarizar el empleo. Y entonces, lo primero que hicimos fue aplicarle una multa de más de $500.000 de euros a Airbnb, porque Airbnb pensaba, bueno, que iba a poder doblegar al gobierno de la ciudad sin más, ¿no? y a lo local. Eso fue un primer paso. Pero luego nos dimos cuenta que simplemente desde lo local no podíamos pelear solos contra Airbnb, o no podemos pelear solo contra los fondos buitres, que son hoy el gran, ¿no? Digamos, un arma de destrucción masiva de democracia, de destrucción de territorio dentro de las ciudades. Es como una nube tóxica que tenemos sobre la ciudad sobrevolando de manera permanente, y eso no se puede enfrentar solo desde la ciudad. Desde la ciudad se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas para entorpecerle el trabajo especulativo, rentista, casi vampiresco, ¿no? De chuparle la sangre a la ciudad. Se pueden hacer cosas. Y hay cosas que no se pueden hacer desde el ámbito local, pero que se pueden hacer gracias a las redes de ciudades. Nosotros tenemos algunos elementos en común y algunas diferencias con ciudades como París, como Nueva York, como Ámsterdam. Y claro, cuando nosotros dijimos, nos vamos a unir las ciudades para decirle a Airbnb que queremos una regulación y que si no hay regulación no van a poder operar en nuestras ciudades, y Airbnb comenzó a ponerse nervioso. Y no éramos Estado, pero éramos lo suficientemente flexibles como ciudades para poder conseguir que ligeramente aquí el miedo cambiara de bando, ¿no? Y que Airbnb comenzara a preocuparse y dijera, bueno, es que nuestra imagen está en juego. Si Barcelona nos dice que no va a dejar operar en la ciudad, pero también lo dice Ámsterdam, pero también lo dice Nueva York, pero también lo dice, ya comenzamos a tener un problema. Por lo tanto, me parece que ahí hay un espacio para la innovación municipalista en escalas que vayan más allá de lo local, pero con arraigo en lo local, porque yo no voy a parar en Airbnb simplemente con alianzas con Nueva York, con Ámsterdam. Yo para parar Airbnb necesito esas alianzas en el ámbito supraestatal, pero necesito movimientos sociales fuertes de defensa del derecho a la ciudad en el territorio. O sea, yo puedo conseguir eso si Nueva York, París, Ámsterdam, Montevideo, Rosario tienen movimientos sociales fuertes, organizados para dar esa batalla simultáneamente. Entonces lo veo como una batalla posible en el ámbito local y más allá del ámbito local. Esto posiblemente hace 20 años, 30 años, 40 años, podía sonar una cosa excesivamente utópica, pero claro, hoy esa propia transformación que la digitalización de la sociedad, los instrumentos de democracia digital que se abren, ¿no? la conexión y el contagio entre experiencias como esta, que me permiten a mí venir aquí y sentirme como en casa porque digo, es que es lo que estamos discutiendo nosotros, eso abre un campo de actuación para ese municipalismo transformador en otras escalas que a mi juicio era impensable hace 30 años y que puede desestabilizar primero las formas estatales tradicionales tal como estas funcionaban y que puede abrir un campo para la innovación política que es enorme, ¿no? Antes decíamos, bueno, hay que actuar localmente, pero pensar globalmente, actuar globalmente. Bueno, yo creo que hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Hay que actuar localmente y globalmente, hay que pensar localmente y globalmente. Y eso ahora me parece que es posible. Me parece que es posible, que hay un gran adversario, además que a mi juicio es este capitalismo financiarizado, rentista. Este es el gran adversario de la humanidad, a mi juicio, en este momento, y me parece que desde las ciudades podemos impulsar redes que sean capaces de plantarle cara y de ofrecer alternativas innovadoras, esperanzadoras a ese capitalismo financiero rentista que solamente se sostiene, como digo, extrayendo energía de la gente, de los recursos naturales, de lo que se hace, digamos, dentro de las ciudades. Y ahí, bueno, ya digo, me sorprende lo que las ciudades hemos conseguido hacer. Lo que creo que hace falta es que esa conciencia municipalista crezca, ¿no? Porque cuando uno lo piensa, cuando uno ve estos carteles, uno piensa, claro, en América Latina hay un hilo conductor, es que somos hijas y somos hijos del zapatismo, somos hijas y somos hijos del movimiento Sin Tierra en Brasil, de los movimientos de lucha por la reforma urbana, de experiencias institucionales como las de Porto Alegre, como las de Montevideo, como las de Rosario, como las de tantas. Si somos hijas de un conjunto de experiencias gestadas
fuera de las instituciones y en parte dentro de las instituciones que, digamos, nos permiten, después de toda esa experiencia adquirida, construir formas de institucionalidad que a mi juicio pueden desbordar lo estatal tal como está concebido. Y en esas formas de institucionalidad está, digamos, la promesa de una democracia real. De una democracia real que necesariamente tiene que ir mucho más allá de la democracia representativa tal como la hemos entendido hasta ahora, de esa democracia representativa que ha tenido, digamos, un carácter netamente patriarcal, de un tipo de democracia representativa que no ha podido extirpar los elementos incluso de colonialismo que hay, ¿no?, dentro del funcionamiento de nuestras... Y por lo tanto, yo sí soy, digamos, municipalista, reconozco los límites que hay, pero creo que el margen para la innovación y para la autonomía es mucho mayor del que nos imaginábamos, ¿no? Bueno, tengo muchas preguntas para compartir, me imagino que ustedes también, vamos a ver por dónde encauzamos. Salió mucho el tema de la crisis de la representación vinculado a la democracia, no podía dejar de pensar en lo que fue el 8 de agosto para nosotros, si hay una imagen, creo que de la crisis fue ese día, donde millones de pibas en la calle no tuvieron el derecho que pedían por un par de senadores. Y pensaba esto de que si hay un elemento esperanzador en esta coyuntura que estamos viviendo es sin duda la revolución feminista, y me parece que más allá, digamos, de la fuerza del movimiento de mujeres, histórico y sobre todo en el último tiempo, hay que pensar también cómo esta revolución llega a las instituciones para repensarlas, para potenciarlas, para darnos otras herramientas. Pienso desde la universidad, desde los territorios, desde lo que puede ser una alcaldía, qué herramientas concretas podemos construir, si es que ya las tenemos, cómo estamos trabajando, digamos, eso para ir construyendo esta cajita de herramientas y llevarnos algo entre todos, me parece que podría ser algo interesante para compartir. Se habló mucho también de lo que es la feminización de la política, bueno, cómo lo vamos materializando en nuestras prácticas políticas, digamos. Si nos dan algunos tips, parece que está bueno. Vamos. Bueno, Marcelito Espósito Jr. Aplaude. No, lo primero que quiero decir, aprovechando este pie y aprovechando que lo tengo a Gerardo acá, es, porque además es como una pregunta constante, por lo menos en Ciudad Futura, que es, ¿qué es esto de la feminización de la política? Y lo decimos siempre, y estando acá quienes nos inspiraron en esta idea, vale decirlo, yo la primera vez que escuché hablar de feminización de la política fue a las compañeras de Barcelona en Común y especialmente a Ada Colau, a quien admiro y para mí hoy es una de las máximas referentas a nivel internacional para todas las compañeras que militamos políticamente, que de alguna manera nos sentimos identificadas, reconocidas, ¿no?, en la travesía de lo que es empezar a habitar y habitar de manera protagónica espacios que históricamente estuvieron asignados a los varones, como es el territorio de la política y más de la política institucional o estatal. Cuando escuché por primera vez feminización de la política, que fue en Valparaíso, en un encuentro que tuvimos, también con los compañeros que vienen llevando allá una plataforma municipalista más que interesante, empecé a discutir con el compañero Marc, que estaba allá de Barcelona, decir, feminización de la política es seguir, digamos, reforzando la cuestión de los estereotipos, por la cuestión esta, ¿no?, de llenar a la política de sensibilidad, de humanizarla. Y dimos un debate ahí, y ahí justo Ada estaba embarazada, habiendo asumido la gestión, y yo como militante política me hacía una cantidad de preguntas y discutía ahí, digo, ¿me bancaría siendo mujer y llegando a un lugar de protagonismo político, institucional tan importante, tomar esta decisión, ¿no?, de ser madre en ese momento? Y claro, ahí me di cuenta de que claramente seguía atravesada por
sistema patriarcal que era mucho más fuerte del que podía llegar a ver en ese momento, de poder llegar a visibilizar, ¿no? Cuando uno estaba en la militancia movimentista eran otras las prácticas, las responsabilidades, los espacios. Ahora seguía teniendo estas limitaciones y yo decía, wow, qué bien Ada. Qué bien Ada que nos hace pensar en todo esto, que ella es alcaldesa, pero que además como mujer desea ser madre en este momento y que hay un espacio político y hay una organización política que se banca eso y aún digo, porque lo fui siguiendo también, los medios no dijeron, ay, qué bueno, la alcaldesa va a ser madre. No, era parte de decir, ven lo que pasa cuando las mujeres entran en política. O sea, pasan estas cosas, son madres, no pueden estar con estas responsabilidades públicas. Y Ada ponía en jaque todo eso y los desafiaba. Y desafiaba a esa forma machista de entender la política y de entender las instituciones. Y ahí fue cuando vi más claramente esto de alguna manera hacerle un poco de burla a ese sistema, ¿no? De reírse en la cara y decir, cuando nosotras estamos hablando de que hay que poner en el centro de las políticas públicas a los cuidados, a las personas, que hay que volver al origen de la política, que es justamente poder vivir en una sociedad mejor de manera colectiva y que en eso no es el que tiene la mayor capacidad para hacer que su ciudad sea competitiva y atraer inversiones y que eso lo posicione en no sé qué tabla de no sé qué ranking de las ciudades a nivel internacional, sino que eso es perder de vista el significado puro de la política, que es las personas, el encuentro, la socialización en el espacio común. Digo, bueno, poder poner en esa no sé, vos me dirás si se vivió así y si fue un desafío para la institución o no, pero yo viéndolo desde afuera claramente fue así y también me hacía acordar, aprovechando, ¿no?, que tenemos un panel de cuna radical, aunque ustedes no lo crean. Estas cosas pasan, acá están los compañeros de la franja que están aplaudiendo, pero no solamente Franco, Gerardo viene de familia radical, por más que en su historia no tenga nada que ver, la mía también, y me hacía acordar una frase de Florentina Gómez Miranda, que decía, cuando una mujer entra en política, lo que cambia es la mujer. Cuando muchas mujeres entramos en política, lo que cambia es la política, ¿no? Y esa fue una frase para mí que la puedo ver con mucha claridad en la gestión de Ada, porque no es solamente una compañera que es la cara visible de una alcaldía, también hay un gobierno y un equipo que se ve en la cantidad de ministras o secretarias, no sé cómo se llaman, que son mayoría mujeres, que es un gobierno que claramente se dice feminista, que entiende que hay, como lo decía Juan, creo recién a la entrada, ¿no?, una asimilación muy grande en esto de el movimiento de las ciudades, que vamos perdiendo los miedos, y ese espejo que es el movimiento de mujeres, que vamos perdiendo los miedos también, que ya no nos callamos más, que salimos de ese lugar de vulnerabilidad en el que históricamente nos han puesto, ese lugar menospreciado dentro de la política, y empezamos a tomar mayor protagonismo y empezamos a poner en valor, que para mí esta es la clave de la feminización de la política y de las prácticas feministas en el cambio de la cultura política, reconocernos vulnerables, reconocernos las personas vulnerables y por lo tanto interdependientes, y poner en valor esa interdependencia, ¿no?, esa necesidad de colaborar, de cooperar y de construir de una manera diferente los lazos y los vínculos entre nosotros y las cosas entre nosotros y la ciudad, entre nosotros y los espacios políticos y los mismos militantes, romper con esa idea de que había antes, ¿no?, del saber y del poder y de la política como una cosa que no podía mostrarse con fisuras, ¿no? Acá nos pasó cuando teníamos una presidenta mujer, cualquier cosa de la vida privada de una presidenta era un signo de debilidad, de vulnerabilidad, y eso era como algo que estaba mal y que la gestión se derrumbaba. Y por el contrario, la feminización de la política pone en valor eso, lo reconoce y además dice al carajo con esa forma de entender que los políticos son impolutos, incluso la forma de pensar los liderazgos,
¿no? De manera totalmente múltiple, mucho más diversa, poner en valor esa diversidad. Digo, me parece que hay una potencia enorme de poder pensar lo que viene pasando con el movimiento de mujeres, con esa sublevación de decir, bueno, ya no nos callamos más y además ahora somos un faro de esperanza para lo que viene y lo que viene pasando en las ciudades, que además también son en femenino para completar, ¿no? Pero me parece que hay ahí una posibilidad de esos procesos fusionarlos, de pensar en las ciudades feministas como un faro de esperanza para los tiempos que corren y en eso yo digo, más allá de las prácticas que uno pueda contar y compartir desde la experiencia de los movimientos sociales, para mí la gran o uno de los principales aportes que viene a hacer Barcelona en Común y la alcaldía de Ada es poner esto en la agenda política y darle valor, presencia e incluso también ir obligando a que el resto tenga que hablar de estas cosas, ¿no? Creo que para nosotros, por lo menos cuando fuimos al encuentro en Barcelona y decíamos esto de la feminización de la política, por dónde va, y está buenísimo porque es un aporte que estaba faltando en esta discusión y que Ada, si nos está mirando por streaming, nos está mirando, y si no, mandale toda nuestra admiración y cariño porque sí que sabe de lo que es luchar, sí que sabe de lo que es resistir y sí que sabe de lo que es bancarse, estar ahí adentro y endurecerse sin perder la ternura jamás.